Ya estamos de regreso en Santa Mónica TV más digital y es el momento de dar la bienvenida al Padre José Estevas en Vidas de Fuego. Padre José, buenos días, ¿qué tal está? Bienvenido. Buenos días, Padre Nicolás, ¿todo bien? Tranquilos para presentar hoy una serie de beatos muy importantes y muy cercanos a nosotros, porque casi murieron prácticamente en el 1939. 39, ¿verdad? De eso nos lleva a la Guerra Civil Española, pero antes usted decía beatos muy cercanos. ¿Será porque son agustinos recoletos? 7 más 1, sacerdote diocesano. Correcto. Fue una proeza de los agustinos recoletos el ver cómo hermanos nuestros dieron la vida sencillamente por dedicarse a Dios, por dedicarse a los más pobres, por llevar en su corazón el amor de Cristo, ¿no? Sencillamente por eso martirizados. Y bueno, ahí tenemos sus nombres. Entre ellos están Deogracias, que era el prior, León Inchaustegui, José Rada, Julián Moreno, Vicente Pinilla, que es sacerdote, y Juan Ricardo Díez, hermano laico. Hermano Entonces, laico. Ujú. hermanos Y nuestros. Vicente Soler, ¿verdad? Destaca la figura de él. Muy bien. Estos personajes han sido, iba a decir, muy importantes. Ajá. Entre ellos, como dices, el padre Vicente Soler. Él fue, bueno, pues de Zaragoza, Malón, cerquita de Monteagudo, donde nació, Sí, sí. y bueno, pues tenía interés por ser religioso. Creo que la devoción a la Virgen del Camino, allá en Monteagudo, le llamó la atención y la vida de los agustinos recoletos. Después del noviciado, después de estar estudiando en Monteagudo, San Millán y Ujú. Marsella, pues pasó a Filipinas. Allá estudió Tagalo, allá promovió mucho la promoción humana y espiritual de los nativos, Ujú. construyó una iglesia, una residencia con escuela y dispensario, bueno, una obra bonita. Y allá tuvo también un problema, como varios de los compañeros que van a ser mártires. En Ujú. aquella ocasión hubo una insurrección, una revuelta también donde fueron hechos prisioneros, ¿no? Pero a pesar de todo, allá supo vivir cómo es esa situación de perseguido, confiando en Dios, en la Virgen María, y después de varios meses de estar allí, pudo recuperar esa situación, ¿no?, de libertad y siguió perfectamente trabajando allá en Filipinas. Escribió mi memoria de la prisión, ¿no? Ah, Fue sí, sí, elegido sí. He leído. la memoria de la prisión, los maltratos, situación que tuvo que vivir. Después tuvo una serie de ascensos, porque fue secretario de la vicaría, después Ujú. prior del mayor eh, convento allá en Manila, pero renunció porque no quería muchos honores, vamos a decir, y regresó a España. Y lo mismo, en España tuvo también una serie de nombramientos, bueno, en Granada, estuvo de prior y Ujú. fue elegido también como provincial en varios capítulos, general de la orden. Él dijo también que no iba a durar mucho porque tampoco le gustaban mucho los honores y que sí logró pues consagrar la orden a la Virgen María y al Sí. mismo tiempo tratar de que todos vivieran en unidad, en paz, toda la orden. En fin, al concluir su mandato, porque renunció, Ujú. pues regresó otra vez a Andalucía y sobre todo a Motril, donde promovió mucho la labor social, vamos a decir, con el Círculo Católico de Obreros, construyó, vamos a decir, o promovió también una escuela nocturna para mujeres que Ujú. tuvieran educación, a los más pobres, en fin, un hombre maravilloso, ¿no? Perfectamente, y además su destino era sin lugar a dudas el martirio. ¿Por qué se produce el martirio de estos agustinos recoletos y de este sacerdote que estaba junto con ellos? O junto a Bien, ellos. quizás vamos a decir que Motril era una ciudad tranquila, Ujú. más bien agrícola, cerquita del mar. Además, muy bonita, ¿no? Muy bonita. Actualmente tiene un turismo impresionante. Bueno, Sí, ahora por la sí. pandemia no, pero Ah, ah. impresionante.
en la Costa del Sol, entre Málaga, etcétera. Bonito. Y bueno, pues en aquella ciudad tan bella pudieron hacer los agustinos recoletos mucha labor. Habían llegado desde 1899. Vamos a decir que habían creado la Orden Terciaria de los Agustinos, Arqueofradía de la Consolación, de Santa Rita, 4 talleres para ayudar a los más pobres, catequistas, apostolados de la oración, caballeros de San José, Asociación de la Milagrosa, del Sagrario, etc. Una escuela nocturna de trabajadores, Sí, sí, sí. que tenían 8.000 confesiones, 22.000 comuniones. O sea, era un lugar maravilloso, ese convento que había Además, logrado. una ciudad de obreros, de agricultores, de trabajadores, estamos hablando 1936, empezando la guerra civil. ¿Y qué fue lo que motivó este ataque al convento y además la muerte de estos agustinos recoletos? Bueno, en primer lugar, parece que vino de fuera, desde Málaga, vinieron gente que comenzaron a crear subversión, a crear problemas, vamos a decir, y fue calando tanto esta situación que iban en contra también de la Iglesia, en contra, quizás donde más se marcó ya todo fue quizás en mayo de 1936, ¿no? Claro. Donde ya desde el mismo obispado les indicaron que estaban en la mira, ¿no? Los pueblos religiosos que solo habían hecho el bien y que en cualquier momento podía haber algún problema, que salieran, que tuvieran. Eso fue en mayo. El 13 de julio ya era irresistible la situación en que vivían ahí, de tal forma que en pocos días, vamos a decir, fueron cercados. En varios momentos ellos y también las agustinas recoletas de clausura fueron asaltadas. Ya esperaban que podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Quizás vamos a decir que ellos se dieron cuenta de esta situación y lo que querían es no salir de ahí, o sea, acompañar a todos los hermanos A que todos estaban los sufriendo católicos. y estar a su lado, ¿no? Eso fue como el mejor regalo que podían hacer, porque dice, nosotros no hemos hecho nunca nada malo, ¿no? Y sí, se estaban preparando ellos, le dijeron también a las monjitas que cualquier situación podía ocurrir, que estuvieran preparadas incluso para el martirio, que ellos habían sufrido experiencia ya en En Filipinas, ¿no? Filipinas, sí, sí. También Manuel Martín de la Serra, que había sido también, había dicho que le habían dicho que en cualquier momento podía caer. Él dice, yo no me puedo separar de mi gente, ¿no? Yo vengo a servir. Había sido también un hombre dedicado totalmente a servir a los pobres, ¿no? Y todo lo que tenía lo daba este sacerdote diocesano. Y así nuestros frailes, ¿no? Entonces se quedaron, provocaron, ya estamos ya en ambiente de guerra, Sí, sí. prácticamente. Vamos a decir que asaltaron muchas casas de gente Muchos de conventos, de monjas, de frailes, instituciones. en toda Sí, España, ¿verdad? Pero también en dentro todo. del grupo de agustinos recoletos, de frailes, estaba el sobrino de San Ezequiel Moreno. Cuéntenos sobre él. Julián Sí, Moreno. precisamente Julián Benigno Moreno, ¿no? Que nació en el 1871, que cuando San Ezequiel Moreno regresó de Filipinas a Monteagudo, Ajá. él nació, lo vio, quizás le influenció también y ingresó en este en Monteagudo y de sus manos hizo los votos simples, ¿no? Bueno, pues este hombre, como todos, la mayor parte de los frailes que de este tiempo, pues estudiaron en San Millán, Monteagudo, San Millán, hacían. Hasta hace poquito, ¿eh? Porque usted cuando decía los datos del padre Vicente Soler, pues me Correcto, recordaba casi a lo suyo, ¿no? Porque Monteagudo, correcto. Marcilla, la otra provincia, y luego San Millán de la San Cogolla, Millán ¿no? Solo era faltaba Filipinas. el semillero Unos para de Filipinas, otros para América. misioneros. Sí. Bueno, pues este ¿Qué pasó con hombre, Julián Moreno? Julián Moreno, pues resulta que, como todos, fue a Filipinas. Allí también, pues, estudió o practicó. Primero había sido profesor de latín en San Millán de la Cogolla, Ujú. ¿no?
Después, como digo, pasó a Filipinas. Casi duraba 1 o 2 años en un lugar y pasaba a otro, ¿no? Como Regresó algunos después frailes, ¿eh? a Monteagudo, Ya, a ya, Monteagudo, España. También fue profesor, ya, era ya, intelectual el hombre ya, y un ya. profesor. Pasó después a Venezuela, allí estuvo también unos 2 años. De Venezuela pasó a Colombia, que estaba su tío, San Ya. Ezequiel Moreno, ya mayorcito, ya casi en sus Pasto, últimos claro. días en de obispo, Ujú. desde 1904 a 1906, que es cuando ya finalizó San Ezequiel y regresó a España. Él, de estar en Pasto, en Colombia, pasó a Panamá, y allá también Vaya estuvo unos seis trayectoria, ¿eh? meses. Venezuela. Es interesante cómo va recorriendo. Sí, De sí. Venezuela regresó a España. De España se fue hasta Brasil otra vez. Allí estuvo en Brasil un tiempito, regresó a Monachil y de Monachil a Motril, que es donde le ocurrió esta situación. Un hombre Curioso. muy intelectual, escritor, tiene buenos escritos, Mm. fecundo en prosa, en verso. Su tío le decía, eres tan inquieto que solamente el martirio te puede hacer santo, le decía San Ezequiel Moreno. Pues Y mire, mira, y y se resultó. cumplió, ¿eh? Y se cumplió. Sí, correcto. Se cumplió, ¿no? Decía Padre José que se cumplió Sí, aquellas bueno, palabras de San Ezequiel Moreno, ¿no? se cumplió, se cumplió. Si quieres podemos describir esos últimos momentos donde estamos ya en el día 25 de julio de 1936, Ujú. donde resulta que estaba celebrando la misa precisamente el padre que hemos dicho, ¿no? Moreno, Ajá, y le Julio. acompañaba un jovencito, el hermano Ricardo, eh, y entonces el prior le dijo, ¿no? Contra nosotros, una turba inmensa, grande, que Mm. había durante toda la noche había incendiado, quemado iglesias, estaban ya en la puerta. Entonces él dejó sus ornamentos, vamos a decir, subieron, los frailecitos Mm. se cambiaron, llegaron al patio y ahí los cogieron a todos, ¿no? Bueno, a 5. Estos fueron llevados, dice, hacia afuera, entre atropellos, eh, ahí poquito los maltrataron con Mm. palabras, con todo, y los llevaron hacia el puerto. Y entonces le dijeron, vayan hacia el puerto. Y cuando iban, ahí les dispararon por la espalda y los mataron, murieron ahí, ¿no? Eso fueron, vamos a decir, el primer grupito, ¿no? Ujú. De, Quedaban unos vamos a decir, cuantos. sí, por un lado quedaba el padre Vicente Pinilla, que Ujú. quedó en su habitación y entonces él se cambió y salió por la huerta, que el prior había dejado abierto, la puerta de Ujú. la huerta, y fue buscando a alguna familia que podía recogerlo y terminó en el hospital. Mira. Y ahí también estaba justamente el sacerdote diocesano, que también estaban atendiendo a los enfermos. Ellos pudieron estar un día más, ¿no? En ese Ujú. lugar, porque al día siguiente entraron también al hospital, al doctor, director, lo acribillaron también a balazos. Ujú. Ellos, en lugar de refugiarse en un lugar oscuro, etcétera, fueron a la iglesia, celebraron misa, recibieron el desayuno que le habían preparado las monjitas del hospital Ujú. y entraron también a las 10 de la mañana, entraron la turba, quemaron la iglesia y fueron mirando a ver si lo encontraban y estaban debajo del altar. Sacaron al padre Vicente Pinilla hacia afuera y cuando estaba en la plaza, pues ahí lo Lo acribillaron también dispararon, a ¿verdad? balazos. Ujú. Y igualito, con el sacerdote, Sacerdote. lo mismo, lo sacaron y él diciendo, viva Cristo Rey, murieron bendiciendo a los que le estaban A sus maltratando. El captores. sacerdote dice, ¿por qué me maltratan si lo único que he dado es bien a todos, incluso a ustedes? Tenía algún parroquiano allá Ya. y sacó unas monedas que tenía y se lo dio diciendo, esto es lo que he querido, y no quiero tener nada de este mundo. Y en ese Viva Cristo Rey, ahí también lo fusilaron, ¿no? Y bueno, pues quedaba el padre que había sido general, él que había estado celebrando misa, perdón, él era el que estaba celebrando misa, Ujú. eh, quería regresar a su habitación, pero le dispararon, entonces subió al coro
prepararse para el martirio. Y ahí vio cómo quemaba la iglesia de los frailes, el convento, y entonces ya tuvo que salir. Y como los demás habían ido con la comunidad a martirio, él se pudo salir también por la puerta de la huerta, y entonces donde fue a refugiarse en casa de unas señoras que lo acogieron, y allí estuvo unos días, unos meses podemos decir, y al final, aquí en lo de la abadía, fueron 3 jóvenes que eran conocidos de él, que les había cuidado, atendido, etcétera, y preguntaron a las señoras, ¿no?, ¿quiénes viven? Y dice, bueno, arriba está un tío mío que está enfermo de tuberculosis, ¿no? Y entonces subió uno y dice, sí, está enfermo, ¿no? Pero lo que fueron es a la Cruz Roja, que viniera un médico a atenderlo, no sé con qué, lo atendió. Cuando regresó, maltrataron al médico, dice, si era un religioso el que estabas atendiendo, ¿no? Y lo recogieron a él, lo maltrataron, lo llevaron a la alcaldía, estuvo un día sin comer. Estos 3 jóvenes que habían maltratado, dice que al final murieron de tuberculosis y bien confesados, arrepentidos de lo que habían hecho. De lo que habían hecho, ¿no? ¿no? Delatar al sacerdote. Sí, fue llevado a la cárcel, estuvo un tiempo allá con todos también que estaban allá encarcelados, gente de bien, confesándoles, atendiéndoles. Es curioso porque dice que incluso llegó también uno de los subversivos que había peleado con el jefe, y lo llevaron a la cárcel también porque querían matarlo. Y ahí se arrepintió. Dice, las oraciones que me ha enseñado mi madre, quiero rezarlas ahora, ¿no? Y en ese caso se confesó y murió, fíjate, cristianamente. Mira, ese subversivo. Después, al final... Una historia dura, Padre José, la de los mártires, la que padecieron los mártires, lo que tuvieron que vivir. No obstante, nos ha contado usted también, he seguido yo la narración de la historia, aunque la sabía, pero me ha conmovido, Padre José. Sí, fíjese, unos detalles bonitos, cuando ya buscaron la lista de quienes tenían que salir a fusilar, empezó hablando uno, otro, y salió un hombre que tenía 8 hijos, y entonces el padrecito Vicente dice, no, y yo me pongo en su nombre. Y miró la lista sonriente y dice, si también usted también está, no se preocupe. Estaba también para ir. Y cuando fueron vamos a decir, al cadalso, que fue en la muralla del cementerio, al paredón, a todos confesaba, a todos, incluso también bendecía a los que le iban a matar, ¿no? O sea que fue una experiencia increíble, maravillosa, podemos decir. Así es. Fe, además, y de amor de Dios. Además, muy documentada, además, esta historia, ¿no? Motril, convento que aún lo tenemos, reconstruido, moderno ya actualmente, precioso igual que antes, pero con el testimonio de entrega de estos agustinos recoletos. Muy bien, padre. Es un resumen de una entrega total por Cristo, por los hermanos, y no le importaba dar la vida. Casi la mayor parte de ellos vio que era un ofrecerse a Dios y que al final Dios les premiaría. Así es, Padre José, nos ha encantado esta vida de fuego que nos ha contado y lo esperamos el próximo miércoles con otra historia así de bonita, así de conmovedora. Bendiciones, gracias. Muy bien, queridos amigos, despedimos. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.